Buenas, nuestro grupo vamos a presentar el segundo caso clínico de casos integradores. Como integrante está Alexander Castillo, Claudio Cortés, Bastián Montesino, Felipe Reyes, Guillermo Ortega y Benedicto Maulén, con la docente Marina Lu. Es importante recalcar al principio lo que significa la infertilidad como una enfermedad del aparato reproductor definida por la imposibilidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de reproducciones sexuales sin protección regular, esto según la OMS. Ahora partiendo con el caso clínico mismo, tenemos el motivo de consulta, un hombre de 28 años que consulta porque hace 2 años que suspendieron anticonceptivo con su pareja y aún así no han logrado un embarazo. En la anamnesis tenemos los antecedentes mórbidos del paciente que nos presentan los personales y solo familiares con su madre hipertensa. No refiere antecedentes quirúrgicos y en los hábitos un tabaco ocasional de 3 cigarrillos al día, alcohol social y la marihuana ocasional. No consume ningún tipo de medicamento. Y al interrogatorio dirigido refiere disminución de la libido, dificultad para lograr y mantener la erección. En el examen físico vemos a un paciente de peso de 81 kilos, de talla 1,90 m. Esto indica un IMC 22,46. Las proporciones las vamos a ver en la foto posterior. La presión arterial normal, igual que la frecuencia cardíaca. No, en la piel y fanerio vemos poco vello facial y poco vello corporal. Cardiopulmonar se encuentra normal. En mama se observa una ginecomastia bilateral, el abdomen normal, y en el examen andrológico vemos un vello púbico de Tanner 3 con genitales externos masculinos de aspecto normal y testículos de 10 cc bilaterales de consistencia firme. Aquí podemos ver la escala de Tanner, en la cual se encontraría el paciente en el estadio 3, siendo el estadio 5 genitales adultos. Y finalmente observamos las imágenes del paciente con sus proporciones, la cual podríamos clasificarla como proporciones eunicoides debido a un crecimiento desproporcionado de las extremidades con respecto al tronco. Igual podríamos recalcar quizá el tamaño del pene, pero no está dentro del examen físico, al menos los datos, así que habría que dejarlo de lado al menos por ahora. Con estos datos vamos a responder algunas preguntas que vamos a ir revisando una a una en la siguiente diapositiva. Entonces, primero, ¿cuáles son las principales causas de infertilidad en el hombre? Las podemos separar en tres grandes grupos principalmente. Están las causas endocrinas, que se pueden ver aquí. Están los defectos primarios de la espermatogénesis. Ahí están algunos congénitos como el Klinefelter y algunos adquiridos como el varicocele. Y también están los trastornos de el transporte de, de espermatozoides, como la disfunción epididimal y otras, entre otras, como los desórdenes de la eyaculación. Aquí en esta tabla podemos verlo más como en términos de porcentaje. Lo más común son causas no demostrables o síndrome de astenosospermia. Y después las demás causas como varicocele, la infección urogenital, causa inmunológica y siguiente. Viéndolo desde una perspectiva como causas secretoras de esospermia o obstructivas, tenemos que las secretoras son los problemas del desarrollo y el descenso de los testículos, por ejemplo. También pueden ser por causas de radioterapia, quimioterapia, algunos problemas hormonales y trastornos genéticos también. Y causas de azoospermia obstructiva, tenemos algunos problemas como por ejemplo inflamaciones del testículo, epididimo, el deferente y bueno, más que nada las estructuras que tienen que ver con la eyaculación. Y también alteraciones de la vía seminal, como por ejemplo la ausencia bilateral congénita de los conductos deferentes, debido a una mutación genética, que tiene que ver con la fibrosis quística.
Dentro de los hallazgos que encontramos en la historia clínica y examen físico para sospechar hipogonadismo, en cuanto al inicio prepuberal de la enfermedad, teníamos la ginecomastia, proporciones eunecoides, disminución del vello corporal y disminución de la libido. En cuanto al inicio postpuberal, tendríamos como los hallazgos la disminución de la libido, ginecomastia y disminución del vello púbico y axilar, en el caso clínico. Ahora, para responder a las principales causas de hipogonadismo en el hombre, podemos dividirlas en primario y secundario, y a su vez, en primario, en congénita y adquirida, asimismo con secundaria. Dentro de las causas que podemos encontrar en hipogonadismo primario están principalmente síndrome de Klinefelter, microdeleciones del cromosoma Y, mutaciones en los receptores de FSH y LH, distrofia miotónica, criptorraquia, y en cuanto a la adquirida, podemos nombrar algunas como trauma o torsión testicular, radiación testicular, falla testicular autoinmune, quimioterapia con agente alquilante, etc. En cuanto al hipogonadismo secundario, en las causas congénitas podemos encontrar el síndrome de Kallmann, el síndrome de Prader-Willi y algunas mutaciones sobre las unidades beta de LH y FSH. Y dentro de algunas causas adquiridas, de las que podemos nombrar de la lista, puede ser hiperprolactinemia, tumor hipofisiario, apoplejía hipofisiaria, enfermedad infiltrativa, como hemocromatosis, sarcoidosis o histocitosis, trauma craneal, ya sea lesión a nivel de tallo hipofisiario, entre otras. Al pesquisar un hipogonadismo clínico, siempre considerando la posibilidad de enfermedad generalizada como un diagnóstico diferencial, podemos partir al estudio de laboratorio solicitando testosterona total, la cual si está bajo 200 nanogramos por 100 ml, o sea, en un valor reducido, pensamos en una posible deficiencia de andrógenos, ante lo cual pedimos LH. Si esta está elevada, pensamos en un hipogonadismo primario, o sea, hipergonadotrófico. Si está reducida, pensamos en un hipogonadismo secundario. Si la testosterona total, por otra parte, está entre 200 y 350 nanogramos por decilitro, la consideramos limítrofe baja y debemos repetir la testosterona libre, la cual se considerará baja bajo 300 nanogramos por decilitro, siguiendo el estudio con LH, tal como se señaló antes. Si al repetir el estudio de testosterona libre sale un valor desde 300 nanogramos hacia arriba, será normal. Por último, si en un primer estudio la testosterona está sobre 350 nanogramos por decilitro, se considerará normal y se descartará una deficiencia de andrógenos. Ya, siguiendo con cuáles son los valores normales del espermiograma, tenemos los valores de referencia de la OMS del 2010, que nos dan el límite inferior, por ejemplo, de la licuefacción, que tiene que ser total a los 60 minutos, el pH mayor o igual a 7,2, el volumen entre 1,4 y 1,7 ml, la concentración espermática entre 12 y 15 millones por ml, la concentración total entre 33 y 46 millones, la motilidad total tiene que ser mayor a 40%, la motilidad progresiva 32%, la viabilidad 58%, las formas normales entre 3 y 4%, los leucocitos tienen que ser menor a 1 millón, MARTES tiene que ser menor al 50% de espermatozoide unido a partícula, y inmunobits menor al 50% también. Ahora, en cuanto a los significados que nos proponen acá investigar, la azoospermia se define como la que no hay espermatozoides en el semen. En cambio, la oligozoospermia, la concentración espermática es menor a los valores de referencia normales. En cuanto a la teratozoospermia, la concentración espermática es normal, pero con pobre calidad espermática y baja motilidad o morfología anormal. En cuanto a la astenozoospermia, corresponde a una disminución del porcentaje de espermatozoides móviles en muestra seminal. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar espermatozoides en una biopsia testicular en un paciente azoospermico?
Un estudio en 2006 logró recuperar espermatozoides en 23% de los casos mediante método TC, esto en pacientes con azoospermia no obstructiva. Ahora, en cuanto a qué significa el cariograma 46XXI y cuál es la incidencia de esta enfermedad, primero podemos referirnos a que el cariograma 46XXI significa que hay 46 cromosomas totales entre autosómicos y sexuales, y que uno de ellos corresponde a 2 cromosomas X fusionados, es decir, un isocromosoma. Por ello, los cromosomas sexuales son XXY, siendo 2 X fusionados y un Y solitario. Además, estos cromosomas sexuales y sus variaciones con un cromosoma Y acompañado de más de un cromosoma corresponde al síndrome de Klinefelter, el cual tiene una incidencia de entre 1 en 500 a 1 a 1000, dependiendo del estudio y la población. En el caso de la población chilena, la incidencia se acerca de 1 a 600. Finalmente, podemos enumerar los diagnósticos de nuestro paciente respondiendo a las preguntas que hemos visto anteriormente. Primero, el motivo de consulta, que era infertilidad, es decir, que no podrían lograr tener un embarazo después de un año de relaciones sexuales sin protección. La enfermedad principal del paciente, que es un hipogonadismo primario o hipergonadotrófico, que lo vamos a ver con los exámenes de laboratorio posterior, y que también a posterior vamos a ver que se trata de un síndrome de Klinefelter, la causa genética del hipogonadismo de este paciente. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio, podemos ver el antígeno prostático específico, que está dentro de valores normales, y que de cierta forma en estos pacientes es útil evaluarlo porque la testosterona, el tratamiento con testosterona siempre es un factor de riesgo de tener cáncer de próstata, a pesar de que el riesgo de cáncer de próstata de por sí en estos pacientes puede estar algo disminuido. Aquí vemos los valores de las gonadotrofinas, tanto la LH como la FSH, se encuentran sobre valores normales, es decir, tenemos un hipogonadismo, en este caso hipergonadotrófico, que nos orienta a un hipogonadismo primario. El estradiol está bajo en los valores normales, que por lo menos en un hombre adulto. A la testosterona la encontramos bajo valores normales, que en lo normal sería mayor de 2 nanogramos por ml, y aquí lo encontramos de valores de 1 nanogramo por ml, es decir, tenemos valores de hormonas sexuales bajas, gonadotrofinas altas, constituyendo el hipogonadismo hipergonadotrófico, como vimos en los diagnósticos. La prolactina, siempre útil para diagnósticos diferenciales, tiene un valor normal, que debería ser menos de 15 nanogramos por ml en hombres. Aquí vemos el informe de espeleograma en el paciente, donde lo que destaca es que en el examen microscópico no se encuentran espermatozoides, es decir, podemos ver una azoospermia, pero al examen macroscópico sí podemos ver las características del líquido seminal, con un volumen de 3,2, la liquefacción se completó, un pH más de 8, y en general son valores normales, y tal vez un poco más aumentado para el volumen, que lo normal es que sea alrededor de unos 5 ml. Y aquí tenemos un segundo examen de espermeograma que siempre es útil para confirmar nuestro primer examen y para descartar dudas. Y no hay mucha diferencia con el examen anterior, donde tampoco se encuentran espermatozoides. Y uno suele pedir un segundo examen porque hay ciertos requisitos para que un espermeograma sea considerado bien tomado, como no eyacular en 2 días, por ejemplo, que es lo que sale ahí arriba, días de abstinencia. También tenemos una ecografía testicular, donde se encuentra que ambos testículos observados, situados en bolsas escrotales, son de forma tamaño normal. El testículo izquierdo tiene esas proporciones, el testículo derecho también tiene otras proporciones que parecen ser normales. Ambos testículos presentan ecoestructura densa con pequeñas microcalcificaciones, y generalmente los testículos pequeños y firmes suelen presentarse también en Klinefelter. Los epidídimos tienen forma y tamaño normal. La cabeza del epidídimo izquierdo científico, imagen de aspecto quístico de pared fina y contenido anicogénico homogéneo de 15 por 7 milímetros. Se observa hidrocele y no hay dilatación en los plexos pampiniformes. Como conclusiones, sale disminución del volumen testicular bilateral, como habíamos mencionado en el examen físico, quiste en la cabeza del epidídimo izquierdo sin signos de complicación y pequeñas microcalcificaciones aisladas inespecíficas. En el estudio cromosómico, que en este caso no pertenece al de nuestro paciente, pero nos sirve como referencia, tenemos que el resultado es un cariotipo 47XXY, que suelen ser los cariotipos más frecuentes de los pacientes con síndrome de Klinefelter. Aquí tenemos el cariotipo de nuestro paciente, donde se ven 46 cromosomas, pero el cromosoma X corresponde a un isocromosoma, que como mencionamos antes, es un cromosoma que perdió uno de sus brazos, duplicándose el otro, formando este isocromosoma que tiene
el mismo brazo en vez de tener un brazo corto y un brazo largo. Pero también constituye una infrecuente variante de un síndrome de Klinefelter, porque lo más frecuente es que el queraotipo sea 47XXI. Bueno, entonces teníamos un paciente que consultó por infertilidad, al cual después de examen en laboratorio, una buena historia clínica y examen físico, descubrimos que tenía un hipogonadismo primario causado por síndrome de Klinefelter, y posteriormente podemos instalar un tratamiento y manejo de acuerdo a esto. Muchas gracias por ver nuestra presentación.